¿Alguna vez imaginaste caminar por una ciudad dominada por una obra construida hace casi 2000 años? En este video vamos a viajar juntos hasta Segovia, una ciudad donde el pasado romano todavía se alza sobre las calles modernas. Con la ayuda de la inteligencia artificial y de registros históricos, vamos a recrear el origen de su monumento más impresionante, el Aqueducto de Segovia. Una estructura gigantesca levantada piedra sobre piedra, sin cemento, que ha sobrevivido al paso de imperios, guerras y siglos de historia. Para entender cómo comenzó todo, tenemos que volver casi 2000 años atrás. En el corazón de España existe una ciudad donde el pasado no está enterrado bajo la tierra, sino que se eleva sobre sus calles. En Segovia, miles de personas caminan cada día bajo una estructura que fue construida hace casi 2000 años. Un monumento gigantesco de piedra que atraviesa la ciudad como si el tiempo nunca hubiera pasado. Se trata del Aqueducto de Segovia, una de las obras de ingeniería más impresionantes que dejó el Imperio Romano. Lo más sorprendente es que esta estructura monumental fue construida sin cemento, sin acero y sin la tecnología moderna que hoy damos por sentada. Piedra sobre piedra, bloque sobre bloque, los romanos levantaron un sistema capaz de transportar agua a lo largo de kilómetros hasta el corazón de la ciudad. Durante siglos, imperios surgieron y desaparecieron. Reinos fueron conquistados. Guerras cambiaron el destino de Europa. Pero el acueducto siguió allí, silencioso, inmóvil, desafiando al paso del tiempo. Para entender cómo fue posible construir algo así, tenemos que viajar casi 2000 años hacia el pasado, mucho antes de castillos, reyes y murallas medievales, a una época en la que esta región todavía estaba habitada por pueblos antiguos y Roma apenas comenzaba a expandir su poder sobre la península ibérica. Mucho antes de que los ingenieros romanos levantaran el gigantesco Aqueducto de Segovia, la región donde hoy se encuentra Segovia ya estaba habitada. En estas tierras montañosas del interior de la península ibérica vivían pueblos antiguos conocidos como celtíberos. Eran comunidades formadas por la mezcla de culturas celtas e íberas que, durante siglos, ocuparon gran parte del centro de Hispania. Sus asentamientos solían levantarse sobre colinas estratégicas, desde donde podían vigilar los valles y controlar las rutas naturales que atravesaban la región. Las casas eran simples, construidas con piedra y madera. La vida giraba en torno a la ganadería, el comercio local y la defensa del territorio. En un mundo sin grandes ciudades ni monumentos de piedra, estas comunidades mantenían un equilibrio frágil con el paisaje que las rodeaba. Los inviernos podían ser duros, los recursos limitados, pero los celtíberos habían aprendido a adaptarse a estas tierras. Para ellos, las montañas, los ríos y los bosques no eran solo parte del entorno, eran parte de su identidad. Durante generaciones, estas comunidades vivieron relativamente aisladas de los grandes acontecimientos del Mediterráneo. Sin embargo, al otro lado del mar, una nueva potencia comenzaba a expandirse con una ambición sin precedentes. Un imperio que construía caminos, ciudades y obras de ingeniería capaces de transformar completamente el paisaje. Ese imperio era Roma, y tarde o temprano, su influencia terminaría alcanzando también estas tierras. Cuando los romanos llegaron a Hispania, no solo trajeron soldados, trajeron una nueva forma de organizar el mundo, ciudades planificadas, infraestructuras monumentales y una visión de progreso que cambiaría para siempre el destino de esta región. La llegada de Roma marcaría el comienzo de una nueva era, una era que, con el tiempo, daría origen a una de las estructuras más extraordinarias que aún se conservan en Europa. Durante siglos, el interior de la península ibérica estuvo habitado por diversos pueblos que mantenían sus propias tradiciones, rutas comerciales y formas de organización.
Pero hacia el siglo III a.C., una nueva potencia comenzó a mirar hacia el oeste. Era la República de Roma. Tras derrotar a Carthage en las decisivas Punic Wars, los romanos iniciaron una expansión que transformaría profundamente la Hispania. Al principio llegaron los soldados, legiones disciplinadas que avanzaban lentamente por el territorio, estableciendo campamentos y asegurando rutas estratégicas. Pero con ellos también llegaron ingenieros, comerciantes y administradores. Roma no conquistaba únicamente con espadas. Conquistaba con carreteras, ciudades planificadas e infraestructuras monumentales capaces de transformar por completo el paisaje. Poco a poco, el poder romano comenzó a reorganizar la vida en toda la región. Nuevas vías conectaban ciudades distantes. El comercio crecía, y antiguas comunidades locales pasaban a formar parte de un imperio que se extendía por 3 continentes. Fue en este contexto de expansión cuando los romanos llegaron al altiplano donde siglos más tarde surgiría la ciudad de Segovia. En aquel momento, nadie podía imaginar que allí se construiría una de las obras de ingeniería más impresionantes que aún sobreviven en Europa. Una estructura capaz de atravesar milenios. El comienzo de una historia que cambiaría para siempre el destino de esta ciudad. A medida que el dominio romano se consolidaba en la región, las ciudades comenzaban a crecer. Con el crecimiento llegaban nuevas necesidades. Una de las más importantes era el acceso constante al agua. Para los romanos, el agua no era solo un recurso esencial para la vida diaria. Era también un símbolo de organización, ingeniería y progreso. Fue entonces cuando los ingenieros del imperio decidieron construir una obra que cambiaría para siempre el destino de la ciudad de Segovia, un acueducto monumental. La idea era simple en apariencia, pero extraordinariamente compleja en su ejecución. Transportar agua desde manantiales situados a varios kilómetros de distancia, atravesando colinas, valles y terrenos irregulares hasta el corazón de la ciudad. Para lograrlo, los ingenieros romanos diseñaron una estructura basada en un principio sorprendentemente preciso: la gravedad. El agua debía fluir de forma constante, descendiendo lentamente a lo largo de un canal cuidadosamente calculado. Ni demasiado rápido, ni demasiado lento. Cada sección del acueducto debía mantener una pendiente casi perfecta para permitir que el agua recorriera kilómetros sin detenerse. La construcción fue una tarea monumental. Miles de bloques de piedra fueron tallados y colocados con una precisión extraordinaria. Lo más impresionante es que estas piedras no fueron unidas con cemento o mortero. Cada bloque fue encajado cuidadosamente sobre el otro, utilizando únicamente su peso y el equilibrio de la estructura. Poco a poco, arco tras arco, la estructura comenzó a elevarse sobre el paisaje. Una obra que no solo transportaba agua, sino que también demostraba el extraordinario dominio que Roma tenía sobre la ingeniería y la arquitectura. Cuando finalmente fue terminado, el acueducto se convirtió en una de las construcciones más impresionantes de toda Hispania. Una estructura capaz de transportar agua durante siglos y que, incluso hoy, continúa dominando el horizonte de Segovia como un recordatorio silencioso del ingenio romano. Cuando el acueducto comenzó finalmente a llevar agua hasta la ciudad, la vida en Segovia cambió para siempre. El agua fluía de manera constante desde las montañas cercanas, atravesando los grandes arcos de piedra del monumental Aqueduct of Segovia, hasta llegar al corazón de la ciudad. Con ese flujo continuo, Segovia comenzó a transformarse. Nuevas viviendas fueron construidas. Los mercados se volvieron más activos. Los baños públicos, tan importantes en la cultura romana, comenzaron a formar parte de la vida cotidiana. El agua también permitió el desarrollo de fuentes, talleres y pequeños espacios de encuentro donde los habitantes compartían noticias, comercio y cultura. Poco a poco, la ciudad empezó a organizarse alrededor de este recurso vital. Las calles se expandían, la población crecía, y el acueducto se convertía no solo en una obra de ingeniería, sino en el corazón invisible que mantenía viva a la ciudad.
Durante generaciones, el agua siguió fluyendo silenciosamente sobre los arcos de piedra, alimentando una ciudad que había aprendido a prosperar gracias al ingenio romano. En lo alto de una colina rocosa, dominando el paisaje de Segovia, se levanta una de las fortalezas más impresionantes de Europa, el majestuoso Alcázar of Segovia. Con sus torres puntiagudas, muros imponentes y una silueta que parece sacada de un libro de fantasía, este castillo ha inspirado durante siglos historias, leyendas e incluso castillos de cuentos modernos. Pero el Alcázar no fue construido solo para impresionar. Durante gran parte de la historia medieval de España, fue una residencia real. Reyes y reinas habitaron sus salas, tomaron decisiones políticas cruciales y gobernaron desde esta fortaleza que vigilaba toda la región. Al mismo tiempo, el castillo también cumplía una función militar estratégica. Su posición elevada permitía controlar los caminos y proteger la ciudad frente a posibles invasiones. A lo largo de los siglos, el Alcázar fue palacio, fortaleza, centro de poder y símbolo de autoridad. Hoy, su silueta sigue dominando el horizonte de Segovia, recordándonos que esta ciudad no solo fue moldeada por la ingeniería romana, sino también por los reinos, las guerras y las historias que definieron la Europa medieval. Han pasado casi 2000 años desde que los ingenieros del Imperio Romano comenzaron a transformar el paisaje de Segovia. Imperios surgieron y desaparecieron. Guerras cambiaron fronteras. Reyes gobernaron y luego fueron olvidados por la historia. Pero algunas obras humanas logran desafiar el paso del tiempo. El monumental Aqueduct of Segovia sigue en pie, piedra sobre piedra, recordándonos la ambición, la ingeniería y la visión de una civilización que buscaba construir para la eternidad. Hoy, millones de personas caminan bajo sus arcos sin imaginar todo lo que estas piedras han presenciado. Desde el mundo romano hasta la Europa moderna, Segovia no es solo una ciudad histórica, es un lugar donde 2000 años de historia siguen vivos frente a nuestros ojos. Y quizás eso es lo más extraordinario de todo, que, incluso después de tantos siglos, todavía podemos mirar estas estructuras y preguntarnos qué historias del presente sobrevivirán al futuro.